Hola Mariam, bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias, Albert. Muy bien. Con ganas de empezar el podcast. Muy bien. Y profundizando un poquito más la frase de cómo estás en este momento de tu vida, ¿cómo estás? Muy bien. Liada siempre con proyectos, con ilusión, siempre, con ganas. Así que puedo decir que estoy en un muy buen momento. Y exactamente a qué es a lo que te dedicas. ¿Qué es a lo que me dedico? ¿Ya del tirón o empezamos por el inicio? ¿Cómo empezó? ¿Cómo empezó? Bueno, pues empezó porque a los 16 años yo vi a mi madre pues muy saturada. Ella es una madre soltera que ha sacado adelante 3 hijos, en ese momento adolescentes, con lo que todo conlleva. Estaba enferma de salud y yo la veía trabajar 3 trabajos de hospitales. Entonces yo ahí entendí que tenía que hacer algo y que un trabajo tradicional compaginado con los estudios no me iba a dar lo que yo buscaba o esperaba en ese momento. Entonces, bueno, y cuando buscaba trabajo era no tienes experiencia, con lo cual no se encajas en el perfil. Y ahí decidí emprender. 16. Con 16. Bueno, y a punto, casi los 17, sí. Pero emprender ya en qué... En el sector de la nutrición, bienestar, estilo de vida, sí. Y ahí empecé como a ver qué era, ¿no? Plantear un poco. Eso es, a tantear un poco el mundo laboral mientras estaba estudiando para ser auxiliar de enfermería. Sí, en ese momento, pues claro, trabajaba los fines de semana porque era feriante, toda mi familia era feriante, uno de los trabajos familiares. Además estudiaba y además empecé a trabajar, a emprender. Así que así fue como un poco los inicios en el mundo laboral. Muy bien. Y a partir de aquí, después, ¿cómo prosiguió? Es decir, empezaste en nutrición y cómo fuiste avanzando hasta donde estás hoy. Bueno, me empecé a formar, me empecé a ver un poco lo que era, porque cuando empecé a emprender, en ese momento ya tenía 17, a punto de los 18, y veía que, ostras, que mi vida era muy diferente a la vida del entorno mío, ¿no? Pues mis amigas estaban muy centradas en disfrutar de la vida, en salir, en tener una vida diferente a lo que a mí me había tocado vivir. En ese momento, te tocó por lo que hablábamos de la situación familiar un poquito, que no tenías otra. totalmente. O sea, en mi casa era... Los hijos ya que tienen edad para trabajar tienen que ayudar y aportar economía porque mi madre, que trabajaba incansablemente en 3 trabajos, claro, tú la veías sufrir y decías, es que realmente yo sé que puedo aportar. Claro. Entonces, eso era como, sí quiero disfrutar y quiero estar en el mundo de mis amigas, pero no puedo porque me toca otra realidad. Y cuando te tocó todo ese cambio que tuviste que vivir, ¿recuerdas ese momento cuando empezaste todo lo que te pasaba por la cabeza? Como si fuera ayer. Sí, ¿eh? Sí, y además creo que es una sensación muy bonita que nunca se tiene que olvidar, porque por muy bien o que vayas viviendo cosas diferentes, creo que es importante tenerlo presente para tener el sentimiento de agradecimiento, porque si no es muy fácil dar por hecho las cosas. Sí, y la frase esta que escucho yo a veces que no entiendo, que dicen, nadie me ha regalado nada. Porque nadie te ha regalado, pero en verdad si haces memoria sí que hay gente que te habrá ayudado a llegar donde has llegado de alguna manera. Siempre, siempre. Ahí entendí varias cosas y entendí que si yo quería una vida diferente, realmente no quería solamente, yo veía a mi madre con 3 trabajos y la situación era vuelta a empezar, nunca llegar a final, totalmente, nunca llegar a final de mes. Entonces yo decía, a ver, yo tengo que hacer algo diferente porque si no ya sé lo que me espera en unos años. Va a seguir siendo lo mismo, correcto. Total, va a seguir siendo lo mismo. Entonces, claro, ahí entendí que si yo quería cosas diferentes, pero estaba el 80-90% del tiempo con gente que se quejaba, que salía de fiesta, que no me decían, oye, déjalo, que estás haciendo aquí nada y no vas a llegar a nada, pues no era compatible. Entonces empecé a cambiar cosas y entre ellas algunos sacrificios de alejarme un poco de situaciones que no me sumaban y empezar a estudiar, empezar a estar con gente emprendedora, empezar a centrarme un poco para que todo se alineara, para que las cosas empezaran a pasar. ¿Pero hubo algún momento que dijeras, valdrá la pena todo esto? Decir, ¿y si paro y me dedico a otra cosa? Muchísimos, claro. Muchísimos. El primer, el segundo e incluso el tercer año. O sea, a mí las personas que dicen, no, es que desde el inicio lo tuve claro. Claro, yo también lo tenía claro. Y de hecho me encanta. De hecho, alguien que lo tiene claro es como, wow. Yo tuve mis dudas, mis momentos, de hecho en momentos donde las cosas van mal o donde no estás tan fuerte mentalmente, te replanteas todo, era como, vale, ¿y si me voy a trabajar y desisto porque da igual, ¿no? Más estable. Claro, algo más estable, totalmente, algo a lo mejor que no dependa de toda mi energía, porque sí que es verdad que yo tengo que aclarar
que muchas veces cuando iniciamos un emprendimiento, al principio tienes que trabajar mucho y el rendimiento económico no es La tanto. recompensa es mínima. Claro, claro. Y eso es, bueno, la mayoría de emprendimientos al inicio. Y eso es residual, luego se va como compensando y luego, evidentemente, puedes vivir mucho mejor y trabajar menos. Pero la realidad es que durante los primeros 3 años tuve dudas, tuve momentos muy duros, momentos de decir, jo, es que estoy echándole horas y no llego a final de mes, no puedo ayudar todo lo que me gustaría en casa, momentos de querer dejarlo, pero en el fondo sabía que la opción, o sea, que no había un plan B. Que sí, a lo mejor momentáneamente podía haber algo, porque yo seguía trabajando, viajaba y hacía ferias ambulantes, o sea, es una parada en la calle, pasas frío, pasas calor, claro, entonces cuando se trataba de trabajar no me daba miedo porque yo ya había trabajado. O sea, muchas veces la gente me dice, es que es duro emprender. Sí, pero también es duro estar en un supermercado con una hernia reponiendo productos, también es duro ser feriante a 3 grados bajo cero y que ese día juegue un partido importante de fútbol y no venga nadie a comprar. O sea, creo que cualquier emprendimiento es duro, pero cualquier trabajo tradicional con condiciones que hoy en día no son las más óptimas también es duro. Y en esos momentos de duda, ¿qué era lo que te hacía salir de esa duda, esa fuerza que te daba de decir, voy a seguir y no solo voy a seguir, sino tengo la energía para seguir? Tengo que decir que, primero de todo, un pilar fundamental la familia, porque es verdad que había mucho entorno que fuera, a lo mejor no te apoyaban, te podían criticar, te podían decir, pero al final yo no solamente necesitaba el calor de los míos de decir, oye, vas a poder, tómate el tiempo que haga falta, no pasa nada, esto es circunstancial, o sea, esto, yo me repetía, esto no es para siempre, o sea, puedo pasar este momento, pero no es para siempre. Eso es lo más importante, o sea, tener personas con las que te puedes apoyar y puedes decir, jo, vale, estoy en mi lugar seguro y pase lo que pase, bueno, pues vendrán tiempos mejores, eso por un lado. Y luego por otro, trabajar la mentalidad, porque si no, en cualquier momento que tengas malo emocionalmente, vas a dejar de hacer lo que hacías, ¿no? Para mí es algo esencial que cuando eres emprendedor estés bien, estés mal, pases por una separación, pases por una muerte de un ser querido, tú tienes que seguir trabajando, porque si a la mínima que descuidas tu mentalidad bajas y paras, todo para. Y mucha gente creo que se preguntará, que pueda tener esa situación, ¿cómo afrontas esos momentos? Es decir, vale, muy bien, pero ¿cómo llegas a salir de ese estado de, ostras, me ha pasado esto, bueno, ya no te digo la muerte de un familiar, imagínate, situaciones muy jodidas? Hay gente que realmente le cuesta un mundo salir de eso. ¿Cómo entrenas eso realmente? Claro, yo creo que cada persona y cada situación es un mundo y todas las emociones son válidas. Hay personas que necesitan más tiempo y hay otras que menos. Pero es verdad que si tú te trabajas la mentalidad de base, es mucho más fácil. O sea, cuando tú tienes un lenguaje interno positivo, cuando te rodeas de gente positiva, cuando entiendes que habrá momentos de todo. O sea, yo le digo a alguien cuando empieza a emprender, y alguna vez me han podido pedir un consejo o un consejo que me dieron a mí era que sepas que vas a tener momentos muy jodidos, muy malos, que lo vas a pasar mal. Pero en esos momentos vas a tener que seguir. Te vas a caer, vas a llorar, tal, pero te vas a levantar y vas a seguir. Además, creo que también es importante para no quedar anclado en un problema, en una mala situación. Para mí ha sido una de las mejores terapias, o sea, el trabajo y decir, no me puedo rendir, o sea, tengo que seguir. ¿Y no has vivido tú una presión social, no sé si te ha pasado a ti, de no trabajes tanto, disfruta un poco más la vida? ¿Lo has vivido? Sí, sí, lo he vivido, lo he vivido. Claro. Estás obsesionada en el trabajo, sí. Estás... Claro, como adicto al trabajo, ¿no? Total. Pero a mí me parece gracioso porque cuando esto se traduce a alguien que, por ejemplo, en vez de estar dedicándole tiempo a un trabajo, un desarrollo personal en tema trabajo, lo está dedicando al tema de deporte, por ejemplo, se dice, entrena, bien, claro que sí, cuantas más horas entrenes, mejor para ser atleta o lo que sea, o cuando estás estudiando una carrera, no se pone en duda que tengas que estudiar 12, 15 horas al día para poder sacarte ese máster o lo que tengas que sacarte. En cambio, si tú le dedicas 12, 15 horas a un trabajo, a un proyecto, te dicen, el dinero no lo es todo, cuando el dinero es solo una motivación, no es el motivo la mayoría de veces como objetivo principal. Totalmente. Mira, yo, resumiendo un poco, ¿no? Lo que me preguntas, pero también con la frase del dinero no lo es todo, esto lo he escuchado incansablemente en toda mi carrera profesional, que son 12 años, tampoco es tantísimo, pero bueno, creo que también lo suficiente para poder analizar un poco la coherencia humana. El tema es, el dinero no lo es todo, y el dinero no te da la felicidad, pero te da una tranquilidad que yo he visto a mis padres pelear por dinero, separarse por dinero, pasar hambre por dinero.
o sea, muchas cosas por dinero, hay familias que no se hablan por dinero, entonces dices, no, claro que no te va a hacer más feliz, pero te vas a estar más tranquilo. Y, por ejemplo, una de las cosas que me pasó, así puntual, ¿no? Un familiar mío tuvo una operación bastante grave, se iba a quedar cojo, y me llamaron a mí y me dijeron, oye, mira, hay que pagar 2.500 euros por un implante que tienen que poner y una cosa, porque si no se va a quedar cojo y está dentro del quirófano. O sea, tú puedes tener la capacidad. Evidentemente que si no lo tienes, lo consigues y ya está. Pero tener la tranquilidad de que lo puedes pagar sin ningún problema, oye, pues da tranquilidad. O como, por ejemplo, en la pandemia. Yo vivía a un par de zonas de mi familia. Para mí, mi familia es mi puntal en la vida. Y me encerraron, estuve 6 meses, había nacido mi sobrina, sin poder verlos, 3 meses, iba corriendo el tiempo. Y cogí una casa, o sea, me mudé. Hice la mudanza porque nadie quería salir de casa, nosotros hicimos la mudanza, cogí una casa súper grande con piscina, primera línea de mar, le dije, familia, no sé qué va a pasar, pero si nos morimos juntos. Entonces, el dinero, claro que no da la felicidad, pero te da una tranquilidad que sinceramente, bueno... Claro. Creo que también es porque hay como un concepto generalizado erróneo de lo que es la percepción del dinero, como algo malo, algo negativo, cuando... No es lo que estabas diciendo, al final el dinero te ayuda. El dinero para mí es tiempo de tu vida que has dedicado y te lo están dando en un papel o en dígitos, en lo que tú quieras, pero es tiempo de tu vida. Si tú puedes tener un dinero, vas a poder tener una mejor calidad de vida. El problema parece que en algunos sitios pasa más que en otros, por ejemplo aquí en España parece que es más así el hecho de ese tiene dinero, ha hecho algo mal para tener dinero. Y también te quería preguntar, sacando este tema, ¿cómo te ha ido o qué consideras, cómo ves tú el emprender en España? ¡Ay, qué buena pregunta! Vale, hablando también de lo que decías de la coherencia humana, que hablábamos antes de lo de cuando, por ejemplo, te preguntan, bueno, aplicado a lo de, yo por ejemplo soy una persona que no bebe alcohol, ¿vale? Y eso ahora entenderás por qué te lo digo, ¿vale? No bebo alcohol, me cuido bastante y tal, ¿no? Y muchas veces me he sentido juzgada por, ostras, ¿Por qué no bebes? qué aburrida, ¿por qué no bebes? Tal cual, ¿no? Entonces, cuando realmente me han juzgado por trabajar tanto, yo decía, madre mía, ¿no? No le preguntan eso a una persona que a lo mejor no quiere hacer nada con su vida y a lo mejor simplemente tiene un hobby de salir, ojo, que es súper lícito, pero que cada uno haga... Con su vida lo que quiera. Claro, entonces, cuando vi que se me cuestionaba o juzgaba por algo sano y a nadie le extraña que una persona, pues a lo mejor beba, yo qué sé, 15 cervezas a la semana o lo que sea, empecé a entender que realmente a veces en España hay una coherencia un poco, no equivocada, pero sí, bueno, que al final, oye, al final si a una persona le pone esfuerzo, ganas y está apasionado con lo que hace, pues sí, le va a echar horas, va a ser feliz. Y luego a lo mejor en otro momento de su vida, pues se va a relajar y va a decir, bueno, pues ahora estoy enamorado, quiero viajar, quiero hacer no sé qué. Entonces, eso por un lado. Y luego lo que me preguntabas, que se me ha ido la pregunta. El hecho de emprender en España. Vale, de emprender en España. A ver, sinceramente, yo desde que tengo uso de razón, a los 18 años ya era autónoma. O sea, con lo 18 y autónoma. Con lo que eso conlleva. Es lo mismo. Vale, pues aquí podemos entender un poco cómo están las cosas, ¿no? Y bueno, yo me di cuenta de lo que era porque era como súper apasionante para mí. De hecho, he trabajado mucho, pero nunca he tenido un contrato laboral por alguien. He trabajado, pero tengo esa suerte o desgracia que ya me puse como autónoma. Claro, creo que realmente somos los que menos facilidades tenemos. Yo nunca he recibido, por ser joven, autónoma, emprendedora, una ayuda. Nunca he... nada, o sea, y que digo, ostras, ¿no? Y, por ejemplo, me acuerdo de mi primera renta que tuve que pagar y pensé, yo no sabía ni de dónde me venía eso, y yo decía, ¿en serio tengo que pagar con todo lo que pago? Claro. Y en ese momento no tenías trabajadores aún. ¿Qué va? No tenía, imagínate, imagínate. Entonces era como, ¿en serio? O sea, me estoy encontrando en esa situación. De hecho, que cuanto más pagas, evidentemente, significa que mejor te van las cosas, pero a veces sí que siento que realmente de lo que trabajas a lo que tienes que pagar, nos están invitando a irnos. 100%. También, al final, yo esto lo defiendo totalmente, pero al final son las normas del juego, son las que hay y hay que jugar con esas normas. A mí simplemente lo que sí que me indigna mucho no es la cantidad que tenemos que llegar a pagar, que es muchísima, sino ver cómo está todo, decir, hombre, cada vez pagamos más y cada vez está todo peor. Al
final, yo creo que estaríamos los dos encantados de pagar todo lo que pagamos de impuestos si estuvieran las carreteras bien, los hospitales estuvieran todo bien, tuviéramos una educación de calidad, no hubiera la cantidad de corrupción que hay. Yo creo que estaríamos todos agradecidísimos de pagar impuestos. Vamos, súper felices. De hecho, uno de mis lemas es pago mis impuestos con alegría, porque es que tengo que hacerme un mantra a veces para ayudarme, pero a la vez pienso, ostras, ¿realmente dónde van esos impuestos? Y a veces te lo cuestionas y dices, si fueran a un lugar donde todo fuera mejor, estaríamos feliz. Súper feliz. Y además que parece que seas como el malo, siempre que tienes que estar demostrando que ese dinero es lícito, que trabajas honradamente y que no eres ni un explotador ni abusas de nadie, simplemente trabajas muchísimo, trabajas duro, has hecho el sacrificio que explicabas al principio de trabajar muchísimo tiempo sin recibir nada a cambio y ahora a lo mejor dedicas menos tiempo, que en realidad dedicarás muchísimo siempre, y tienes una mayor recompensa y en ese momento es cuando parece, ah, mira, toda la recompensa que tiene por lo que hace, ¿no? Y yo me estoy deslomando a trabajar 8 horas. Totalmente. De hecho, una de mis últimas rentas me quedé bastante sorprendida porque, claro, le hice la reflexión a mi gestor. Le digo, tú sabes que con ese... Bueno, en realidad me la hizo él a mí. Le digo, hombre, no hace falta que me lo digas, ¿no? Y ahí estuvimos con una conversación interesante. Podía comprarme un piso con lo que pagué en una de mis últimas rentas. Y decía, jolín, o sea, me parece algo súper loco porque es un pagar, 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 pagar. Pero bueno, a la vez hemos decidido emprender y yo creo que lo llevamos de la mejor forma, aunque sí que es verdad que deberíamos de reivindicar un poco más, que se nos invite a hacerlo, a que vengan más emprendedores y a incitar a que la gente emprenda. Totalmente, y a que se queden también. Otro melón que quería abrir también, el hecho de ser mujer en el mundo de emprendimiento y negocios al final, porque tienes negocios. Sí. ¿Has vivido algún tipo de crítica o que te juzguen o que te infravaloren por un motivo similar? Sí, la verdad, por desgracia, en alguna ocasión tengo que decir que bastante bien. También soy una persona que no se toma las cosas personales. O sea, siento que cuando alguien me dice algo, no me está juzgando a mí, sino sale algo de lo que es parte de él o de ella. Pero sí que me ha pasado, y sobre todo por la edad, ¿no? Por ser joven, ¿no? Por ser joven. Muchas veces se me ha cuestionado el que estuviera haciendo algo legal o cosas así que dices, wow, o sea, ¿qué mentalidad tenemos aquí? Por ejemplo, yo que he viajado varias veces a Estados Unidos, ahí es súper normal. O sea, ahí hablas con las personas, mayoritariamente, evidentemente hay de todo, pero es súper normal. Y es como que hablas con, ostras, eres emprendedora, pues mira, yo también estoy trabajando, pero he empezado un emprendimiento y es muy normal emprender. Y aquí... Bien visto, muy bien visto está. Claro. Totalmente, y te incitan a hacerlo, ¿no? Y es como que hay como esa más oportunidad y aquí es como que no. Y aparte me he sentido infravalorada, juzgada por la edad y también por ser mujer. ¿Está más por la edad que por ser mujer? Un poco, sí, un poco ambas, sí. Yo, evidentemente, como hombre, no he vivido la parte de la mujer, sí que siendo joven, sí que cuando empecé, sí que lo veía, que como no te toman en serio, como que aún te queda mucho por aprender y no tienes ni idea de lo que haces. Claro, claro. Lo que no saben es que cuando le pones ganas, tiempo, valor, lo que hablábamos antes del dinero, el dinero es energía y al final cuando tú te alineas y tú das valor al mercado, lo que recibes es un valor altísimo, entonces por eso puedes tener ingresos a lo que tú estés buscando, porque si tú ofreces mucho valor y buen servicio, al final hay un retorno positivo siempre. Claro. Y, por ejemplo, a esas personas que están empezando, que tienen todo ese ruido de fondo, visualizándote como cuando empezaste tú, ¿qué les dirías a la hora de empezar? Les diría, claro, les diría tantas cosas, pero sobre todo que no se rindan nunca, que hay veces que probamos un proyecto que a lo mejor no nos acaba de cuadrar, que es verdad que según el momento vital que estés viviendo te va a motivar una cosa y tal, que siempre te estés reinventando, pero que empieces, o sea, que todos empezamos con miedo, que el que dice no tengo miedo, maravilloso y felicidades, pero que yo empecé con mucho miedo a todo, si me funcionaría, al que dirán, a muchas de las cosas. Yo he estado en mi primer año de emprendimiento comiendo en un restaurante, porque vivo en un pueblo pequeñito de 13, 14.000 habitantes, y estar en un restaurante y era cuando las redes sociales empezaban como un poco a tal, y yo pues me tiré de lleno, ¿no? Y sentir una vieja conocida o amiga que hablaba, ¿no?, de mis redes sociales y me sentí súper mal y yo salí llorando de ahí y tal, pero al final la gente juzga lo que es, no lo que tú eres, entonces sigue, si estás haciendo algo bueno, tienes ilusión, tienes propósito, da igual, saldrá
antes o después. Y muchas veces parece que cuando empiezas a emprender, trabajas y nunca pasa nada, pero la realidad es que siempre está pasando algo. Y esto te quería preguntar también, de redes sociales, el llevar un negocio y combinarlo con redes sociales es eso, cuando lo empiezas a hacer, cualquier proyecto que sea de redes sociales te expones muchísimo y recibes muchísima, es muy fácil, el hate es un hate fácil de recibir. ¿Cómo lo enfocas tú? Y lo mismo, ¿qué le dirías a alguien que tiene que empezar? Porque aquí también, por ejemplo, vi en China, que es muy habitual, es lo más normal del mundo, que hasta la abuela que está vendiendo una paradita en la calle tiene su cuenta y publica contenido porque es publicidad inmediata para el negocio. ¿Tú percibes la posibilidad de llevar un negocio sin redes sociales? La realidad es que creo que no. Ojo, creo que eso también ha hecho mucho daño a los negocios tradicionales de toda la vida y que hay negocios tradicionales de toda la vida que tienen mucho valor y que a lo mejor no tienen ese megáfono, pero creo que hoy en día, como evoluciona el mundo con la IA, con redes sociales, con todo, es un factor esencial porque al final, ahora estamos aquí hablando, ¿vale? Somos dos, bueno, tres, pero esto se retransmite de forma online y puede llegar a miles, a millones, tal. Entonces, al final, si tú tienes algo bueno que ofrecerle al mundo, ¿por qué no coger un megáfono y compartirlo, ¿no? Y muchas veces la gente dice, no, es que tengo pocos seguidores, no, es que claro, me ven 150 personas las historias o los reels o lo que sea. Y yo le digo, oye, tú todos los días, imagínate que tienes un negocio físico y todos los días te entran 150 personas. O sea, a veces quitamos valor a lo que hacemos cuando en realidad, hostia, te están viendo, yo no hago todos los días una conferencia a 150 personas. Entonces, por poco que sea, ahora va a ser poco, pero si tú sigues, aprendes y creas valor, al final van a ser 150, 500, 1000 y así se va a expandir. Y también, constancia siempre. Y también creo que, por ejemplo, hay gente que lo deja sobre todo en el momento que se estanca. Porque no tanto al principio, porque tú al principio puedes pensar que es normal tener pocas visualizaciones o bajo feedback, pero al final veo que mucha gente deja de insistir en ese contenido y demás a la que ven que se estancan y no van subiendo o de seguidores o de visualizaciones y demás. Y al final yo el método que creo que funciona en esto y en todo en la vida es probar, ser flexible, ir cambiando, ir probando una cosa, no estancarte en un método, una mentalidad fija, sino ir probando cosas y al final hay teclas, es darle la tecla correcta y ya está. Totalmente. Y que al final todos nos estancamos en un momento u otro y por eso es importante reinventarse, pero también si tú crees en tu plan, o sea, reinventarte sin cambiar el plan, porque muchas veces un emprendedor nuevo, o al menos a mí me ha pasado, pecamos de, ahora empiezo una cosa y como veo que no me funciona, la cambio. Y como veo que no me funciona, la cambio. Y como veo... Entonces, ¿qué pasa? Que no le das tiempo a nada suficientemente constante para que te salga el resultado. Yo siempre le digo a la gente, yo trabajo con planes de 90 días, a lo que haga. ¿A 90 días? A 90 días. O sea, yo quiero un resultado físico mejor, gimnasio, buena alimentación, 90 días. ¿Por qué? Porque es que 90 días es el tiempo mínimo, es un plan de 3 meses, para que el resultado se vea. Entonces, yo le digo, no esperes nada. Los primeros 2 meses no esperes nada. Y el tercero empieza a valorar. Pues lo mismo con redes sociales, con todo. Porque si no, claro, en un mes es poco probable que tú veas resultados en lo que hagas. Entonces, 3 meses es un plan guay para empezar a ver resultados. ¿Y tú que tienes ese mindset? Que alguien que te esté viendo, sobre todo, yo pienso sobre todo en los chicos y chicas adolescentes, que los veo tan vulnerables, según qué mentalidad algunos, a recibir esas críticas a veces muy duras, que si el físico, que si la manera de expresarte. ¿Qué les dirías para que lo dejen o continúen y cómo asimilar ese hate? Vale, a ver, creo que al final nos exponemos diariamente a que seamos juzgados y criticados y sí que nos tiene que importar, pero a la vez no. O sea, las redes sociales, al final la gente está detrás de una pantalla y es libre de opinar y decir lo que quiera. Pero si tú te trabajas personalmente y tienes un grado de autoestima fuerte para saber que lo que estás haciendo aporta valor, a veces es dejarse un poco de tan metido en yo y claro, sino, oye, yo aporto valor y si esto que estamos haciendo puede ayudarle a alguien, ya merece la pena. O sea, entonces, no ponerse tanto en la situación de cada uno y animar a cualquiera a que lo haga, que pruebe y a que sí es muy valiente detrás de una pantalla criticar, pero no tan valiente lo que uno se atreve a hacer. Entonces, que el valor está en la persona que se atreve, en la persona que dice, oye, lo voy a hacer. Y siento que los 16, 17, 18, 20, o sea, son años vitales de una persona adolescente que tiene mucha energía. O sea, yo en mis 16 años tenía una energía que no dormía en 2 días y me daba igual.
ahora también, pero es diferente. Y trabajas y estás ilusionado y cuando te apasiona algo, le das con todo. Entonces son años que si una persona se centra, no digo que deje de disfrutar la vida, se puede tener un balance, pero que si tú quieres que algo te funcione, le pones foco y empiezas y verás el resultado y ahí te motivas a seguir. Y poner el foco y todo ese proceso en pareja o sin pareja. Yo creo que en pareja y sin pareja. O sea, no importa tanto. Creo que es muy bonito cuando una pareja se alinea y tienen mentalidades parecidas y van por el mismo camino. Eso te puede dar, una energía súper bonita en pareja y una explosión de crecer. También hay el riesgo de que, pues, emprendiendo juntos o que toméis caminos separados, a lo mejor en mentalidad, a lo mejor en estilo de vida, a lo mejor... Entonces, creo que tienes que ser suficientemente fuerte que, aunque trabajes con pareja y sin pareja, sepas hacerlo todo tú para no quedarte cojo o no sentir que cuando ya no tienes a la persona al lado, te vengas a... Eso es. Bueno, al final el amor te hace débil y fuerte a la vez. Total, yo creo que el amor te hace fuerte y es la energía más fuerte que mueve el mundo. Otro aspecto que me he fijado mucho en ti es ese optimismo que tienes como innato. ¿Cómo lo llevas? O sea, ¿lo tienes entrenado, como me decías? ¿O cómo... No sé si se entrena o no se entrena. Creo que al final cada uno es de una manera de ser, pero también creo que es algo que tienes que entrenar. Y cuando trabajas la mentalidad te das cuenta y empiezas a entender en la vida, supongo que también cumpliendo añitos, que hay problemas y circunstancias a resolver. De hecho, hace poco coincidí con un formador de crecimiento personal en el AVE, estuvimos hablando y tal, y hablábamos de esas situaciones. Cuando emprendes tienes que separar lo que es un problema a una circunstancia a resolver. O sea, todos podemos tener un mal día, una discusión, me he enfadado con una amiga, he tenido un problema tal, pero eso son circunstancias a resolver. Y luego hay problemas bestias de salud, de tal. Entonces, cuando tú empiezas a relativizar un poco, empiezas a entender que, bueno, sí, es que, quiere decir, una persona que busque el momento perfecto para emprender o para hacer algo en su vida, no sé que me lo digan, pero yo no lo he encontrado, porque nunca es un momento perfecto, ideal, con todo en calma. Siempre van a pasar cosas. En motociclismo, por ejemplo, te pongo un ejemplo, en MotoGP, antes las marcas japonesas eran como líderes indiscutibles en tema de victorias y demás, y las europeas de muchos años para acá no hacían nada. Con la pandemia, con todo lo que pasó en el 2020, el proceso japonés es, lo estudio todo mucho, lo analizo todo mucho, si no estoy seguro no lo saco y cuando pueda lo saco. En ese 2020 se vio que ese sistema no funcionaba porque las fábricas europeas hicieron todo lo contrario. Era pruebo, error, vuelvo a reinventar, vuelvo a probar, vuelvo a sacar y a día de hoy están liderando con diferencia por ese chip, esa mentalidad de decir prueba y error constantemente. No sé si tú has sido más partidaria de ese tipo de visión o más de decir me lo planteo bien lo que hago. Prueba error. Prueba error siempre. Siempre. O sea, muchas veces las personas perfeccionistas son las que más les cuesta entender esto y yo lo soy y me he tenido que trabajar mucho. Es una lucha entre el perfeccionismo y el hazlo, aprende cómo se hace haciéndolo. Total, pero creo que nunca vamos a estar suficientemente listos. El otro día creo que subí un vídeo o vi un vídeo que ponía eso. O sea, al final no es un estado, sino es una decisión. En el momento en que tú decides, oye, mira, voy a hacerlo. A lo mejor va a salir bien o mal, es igual, lo voy a hacer mejor la próxima vez. Es como hablar en público. En mi trabajo hay una sección que he tenido que trabajar mucho porque no me gusta hablar en público, o siento que, te expones, te impacta mucho. Más que, me ha parecido ver que hablas delante de bastante gente, no poca. Bueno, en ocasiones sí, en ocasiones ha habido bastante gente y eso pues es verdad que es todo un reto. Entonces, primero de todo sales de ti, ¿no? Y dices, y la primera vez, pues sale como sale. Te encuentras mal, tienes todos los dolores, se te seca la boca, estás como mal y estás que tiemblas. Y la segunda, un poquito mejor. Y al final la práctica hace el maestro, con lo que hagas, ¿no? Entonces, y además comparto el sentimiento mutuo que me has dicho que soy optimista. Creo que tú también lo eres y además te conozco desde hace unos años que voy viendo tu camino como emprendedor y me parece que esa mentalidad también nos ha ayudado mucho. Sí, 100%. Al final, una de las mentalidades que te lleva a eso del optimismo es entender que es un proceso y que va a tener su parte buena. Hay un concepto que me gustó mucho, no sé si lo habías escuchado, del efecto película, que es como si tú entraras en una sala de cine
y vieras ya tu vida, de cómo empieza, cómo termina, ¿no? Tú entras a mitad y ves que tiene problemas, que tiene dificultades, pero tú ya has visto el final, ya sabes cómo acaba porque has visto esa película. Entonces lo estás viendo súper tranquilo mientras hay toda esa presión que está viviendo el protagonista, pero sabes que se va a salir con el objetivo que tiene en mente. Esa mentalidad a mí al menos me hace vivir de, bueno, estoy pasando esto que es una dificultad, pero yo sé que va a acabar de esta manera, o al menos si no, lo voy a vivir de la mejor manera posible y sacar lo mejor. Siempre. Y que te vuelves mucho mejor en todo, o sea, en persona, cuando, por ejemplo, superas un reto, te sientes imparable en todo. O sea, aunque lo hayas hecho, o sea, todo lo que dices, no me veo capaz, tal, lo haces y dices, hostia, y te sientes como súper lleno. Sí, el problema es que mucha gente falla en ese principio, en ese inicio de decir, buah, no puedo más, me rindo. Por ejemplo, el otro fin de semana fuimos con un chico que está aquí de prácticas, que bueno, tiene una situación complicada, y fuimos a entrenar juntos, me lo llevé a Burriac, a la montaña de aquí. Muy bien. Pero por un camino más durito, por un camino más campo a través. Y a mitad de camino le dije, ¿cómo estás? ¿Estás bien? No, no estaba bien. Y en ese momento le dije, si quieres parar, paramos, pero piensa que queda nada por llegar y ahora vas a tirar la toalla. Es un entrenamiento mental, olvídate del físico. Como cuando, por ejemplo, estás entrenando todo lo que es el fitness, para mí el cuerpo es una recompensa. Realmente lo que estás entrenando es la cabeza. Tú, por ejemplo, también entrenas, Sí. ¿verdad? Sí, sí. Y creo que es parte fundamental. De hecho, a las personas que empiezan a emprender en mi equipo, que trabajan conmigo, que trabajamos juntos y demás, siempre les doy un plan de 90 días. Y a mí me encanta, soy muy fan. Entonces, en ese plan existe un rato de mentalidad y un rato de entreno. O sea, no concibo el que una persona tenga buenos hábitos en el trabajo y no en casa. Que tenga buenos hábitos en casa pero no en el trabajo. O sea, creo que es un conjunto de todo el que te trabajes y eso impacte tu vida personal, tu vida profesional, todo. Y el entreno, o sea, la energía, tu vibración, ¿qué es lo que va a hacer? Que estés bien en el trabajo, cambia por completo cuando haces deporte a cuando no lo haces. Ojo, cuando empecé, pues sinceramente, pues no me apetecía estar una hora entrenando. No lo hacía por amor al arte. Ahora es algo que necesito porque es mi rato de desconexión, pero creo que al final todo se entrena. O sea, no te gusta hasta que te gusta y luego dices, y si no te gusta es porque te conviene. O sea, Y si no te gusta es lo que hay y lo haces y conviene punto. y Es que punto. claro, es que al final Sí, yo sí. me lo aplico lo que estás diciendo, pero cuando veo que ni con esa me funciona, digo, pues que lo hagas y punto, ¿sabes? Sí. Empieza ya. Y pasa eso, que cuando ya lo estás haciendo ya no quieres parar. Y dices, menos mal que lo he hecho. Total, Por total. ejemplo, me acuerdo una frase que me dijo mi hermano mayor, tengo dos hermanos, me dice, no me ha pasado ni una sola vez de levantarme, o sea, en el momento que me quiero levantar para ir a entrenar, o sea, despertarme para entrenar, ¡buah, qué pereza, qué pereza! Me he arrepentido muchas veces de no haberme levantado para entrenar, pero las veces que con todo el cansancio me he levantado y he entrenado, no ha habido una vez que digo, bueno, no me tenía que haber quedado durmiendo. Siempre es mejor ir y entrenar. Sí, sí, sí. Bueno, es que la sensación de después, la energía como te sube, las hormonas de felicidad, o sea, absolutamente todo. De hecho, yo le digo a la gente, si no entrenas, bien, o sea, cada uno hace lo que quiere, pero si tú quieres más rendimiento en tu trabajo, muchas veces buscamos técnicas para rendir mejor, cuando en realidad si entrenas primero y luego trabajas, rindes el doble, porque tienes una claridad mental, una energía, 100%. todo se multiplica. Y luego tú, por ejemplo, yo no sé de dónde sacas tiempo para todo, porque aparte de la nutrición y todo lo que ya llevas haciendo de años y el ritmo de vida que llevas, has abierto ahora un negocio nuevo, ¿no? Eso es. Explícame porque no sé aún no sé de qué va. Vale. Bueno, una de las cosas que me motivó mucho al inicio, cuando inicié, fue la nutrición, el estilo de vida. De hecho, cuando empecé sola, como el que dice, bueno, en pareja, en familia, pero sentía que podíamos ir más allá y empecé a crear un equipo multidisciplinar, que son diferentes personas. Pues al final nosotros no tenemos todas las habilidades, ¿no? Entonces pensé, vale, a mí me gusta esto y soy buena en esta parte, igual que cogeo en esta. O sea, uno tiene que saber en lo que es bueno y en lo que le cuesta más y tiene que trabajar el doble. Entonces empecé, pues contraté una nutricionista, un entrenador, bueno, hicimos un equipo muy chulo y dimos un servicio, bueno, pues damos un servicio, creo, muy completo, muy motivador. Sobre todo creo que el factor diferenciador a día de hoy es el factor humano. O sea, sí que siento que la IA, la internet es lo más, pero que la gente, eso sí, todos sabemos qué hay que comer, cómo entrenar y qué hacer. Pero ¿por qué no lo hacemos? O sea, en un mundo donde tenemos más información que nunca, estamos con problemas prioritarios y bases donde nunca habíamos tenido tantos problemas. Entonces, eso fue como y durante 12 años, y a día de hoy sigo
muy bien todo, pero hace 3 años descubrí que podíamos ir más allá. Entonces, bueno, hace 3 años y pico, empecé como paciente a indagar sobre un tema, que es una prueba clínica, con una doctora pues, muy reconocida, una persona de mucha confianza, y empecé pues, a tratarme un poco más allá de la nutrición, porque yo tenía buenos hábitos, dormía bien, aparentemente pues, entrenaba bien, quiero decir, todo bien, pero sentía que me faltaba un plus. Y hace 3 años pues, abrí una empresa de epigenética. Epigenética. Sí, 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 que bueno, son pruebas clínicas y lo que te ayuda es a que vayas más allá con tu cuerpo porque tienes un mapa de lo que te está diciendo tu cuerpo, qué es lo que está pasando. Tienes deficiencia de esto, pues no estás durmiendo bien y no tienes un sueño reparador, tienes que controlar el cortisol, bueno, muchas cosas, ¿no? ¿Qué alimentos estresan tu sistema digestivo? Entonces entendimos que cualquier profesional del campo de la salud o de la nutrición, que ya son muy profesionales y trabajan de una forma muy buena, cuando tú trabajas con esto, no vas a ciegas, vas con el objetivo de ayudar a la persona en concreto. Entonces, bueno, pues hace 3 años empecé y hace un añito materialicé como todo lo que habíamos empezado de forma online, también físicamente. Así que, bueno, por eso te he dicho, estoy súper ilusionada porque cada vez siento que todo va mucho mejor y ayudamos realmente desde una manera mucho más completa. Y luego, por ejemplo, ¿recuerdas algún momento en el que tú hayas sentido ese momento de un antes y un después en tu vida? Emprendiendo no como tal, o sea, yo recuerdo un momento muy duro de mi vida y que lo recuerdo siempre, fue que mi madre tuvo un problema de salud muy grave hace muchos años, yo era pequeña adolescente, y en ese momento yo la vi irse al hospital y fue toda la familia a despedirse. Sí, porque ella estaba muy mal, se le habían parado los 2 riñones, bueno, estaba pasando una situación de salud muy grave. Por eso yo creo que mi vida también está enfocada en todo lo que es el campo de la salud, del bienestar, y además buscar los mejores profesionales, poder dar un servicio muy bueno, porque siento que el estilo de vida que llevamos hoy no, o sea, es un arma de doble filo, no nos aporta bien, ¿no? O sea, es como lo normal es estar estresado, dormir poco, tal, ya, pero lo normal es estar sano. Entonces, ese momento para mí fue un punto de inflexión de decir, además emprender para que cuando mi familia necesite algo, soy la primera que, si ella ha necesitado, o sea, yo paro todo, 3 días, lo que haga falta, y luego retomo. No tengo sentimiento de culpabilidad porque soy súper trabajadora, entonces si hay que parar, se para, y luego se retoma. Pero ese punto a mí fue como, necesito crear una vida saludable, una vida buena, porque vivir eso, que luego se recuperó, fue como, la vida te está diciendo que esto no es fácil. Y ahora, por ejemplo, si le preguntáramos a tu madre, ¿qué diría de ti? ¿Qué diría de mí? Trabajamos juntas en muchos de los proyectos que hago. No sé, yo creo que está orgullosa, por supuesto, pero es una admiración mutua. O sea, para mí, si me preguntas una referencia en emprender, es ella. Con 47 años decidió emprender, que hoy en día mucha gente dice, no, es que ya soy mayor para emprender o para empezar tal. Y de hecho, hace 3 añitos, cuando empecé con el mundo de la epigenética, y hace poco, ¿no? Que también me está ayudando en el local físico, y le dije, mamá, ¿te has dado cuenta que donde la gente piensa en jubilarse, tú solo piensas en emprender, en crecer, en estar saludable y no enfocado en el dinero? Porque una persona que empieza por dinero cualquier proyecto se va por dinero, porque siempre va a haber una oportunidad mejor. En cambio, cuando empiezas con un propósito, es que realizas todo lo que quieras. Entonces, para mí ella es una de mis referentes más fuertes por valentía y tal, y yo creo que, bueno, es una admiración mutua, igual que, sí. Creo. No sé si te has fijado que hay unos rotuladores aquí. Sí, me he fijado. Perfecto. Elige el color que quieras, puedes elegir. Vale. Perfecto. Y quiero que escribas una frase en la que a ti te haya servido de inspiración o cuando has tenido que escuchar tu instinto y que lo escribas en el sofá blanco este que tenemos aquí. ¿En serio? Vale. Aquí mismo, ¿eh? Donde yo quiera. Aquí mismo. Vale, listo. ¿Qué has escrito? No hay competencia para la esencia. ¿Y qué significa eso para ti? Pues en un mundo donde hay tanta comparación y todo el mundo parece que sea mejor que tú tienes el poder de que nadie es igual que tú. Entonces puedes hacer cosas que nadie puede hacer si realmente te lo planteas con esa fortaleza y que todo el mundo tiene algo especial que simplemente tiene que encontrarlo, sacarlo y darle voz y ayudar realmente con eso. Súper. Mariam, muchísimas gracias por venir, la verdad. Ha sido la primera.
Espero que nos volvamos a ver cuando esto esté todo mejor construido. Ay, voy a escribir otra frase en el sofá que me hará ilusión. Sí, sí, la que quieras, claro. Muchas gracias por venir. Gracias a vosotros, me encanta el proyecto y voy a ser súper fan escuchando todo, promocionándolo, porque creo que merece la pena una voz que hable de cosas tan importantes de la vida y del emprendimiento. Muchas gracias.